¿Qué está ocurriendo en México que nos hace recordar con inquietante precisión la tercera profecía de Fátima? ¿Por qué tantos creyentes, teólogos y estudiosos advierten que las revelaciones de la Virgen María están comenzando a cumplirse en esta nación? Desde el colapso moral y social hasta la violencia desenfrenada y la creciente crisis de fe, México parece encontrarse en el epicentro de un cumplimiento profético que, según muchos, marcaría el destino no solo del país, sino del mundo entero. Las palabras de la Virgen en Fátima fueron claras y directas. La humanidad debía volver a Dios, arrepentirse y abandonar el pecado, o de lo contrario, enfrentaría guerras, persecuciones y una crisis espiritual sin precedentes. Más de un siglo después de estas revelaciones, México se encuentra sumido en un torbellino de problemas que parecen encajar de manera inquietante con las advertencias de la Virgen. Pero, ¿qué significa realmente esta profecía y cómo se relaciona con la actualidad mexicana y el contexto global? Para comprender el alcance de esta situación, es necesario analizar los múltiples factores que han llevado a México a su estado actual. El país enfrenta una crisis moral y espiritual sin precedentes. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, con homicidios y desapariciones en aumento, mientras el narcotráfico y el crimen organizado han sumido a comunidades enteras en el miedo y la desesperación. Al mismo tiempo, la corrupción ha debilitado las instituciones, generando una sensación de impunidad que ha erosionado la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Pero el problema no es solo material, también hay una crisis de fe profunda. A pesar de que México ha sido históricamente un país con una fuerte tradición católica, en los últimos años ha habido un notable alejamiento de los valores religiosos. Las iglesias se vacían, la secularización avanza, y cada vez más personas adoptan posturas que rechazan la doctrina cristiana. Este proceso no es casual, sino que parece encajar con la advertencia de la Virgen sobre una época en la que la humanidad se alejaría de Dios, sumergiéndose en la confusión y la desesperanza. Además, la profecía de Fátima hablaba de persecuciones contra la Iglesia y sus fieles. En México, esto se ha hecho evidente en los constantes ataques a sacerdotes y templos religiosos. En varias regiones del país, líderes religiosos han sido asesinados por defender la paz y la justicia, mientras que las imágenes de iglesias profanadas se han vuelto cada vez más comunes. Esta hostilidad contra la fe no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia global en la que las creencias cristianas son cada vez más cuestionadas y, en algunos casos, perseguidas. El mensaje de la Virgen de Fátima es, en última instancia, un llamado de advertencia, pero también de esperanza. Aunque la situación de México y del mundo parece sombría, aún hay tiempo para el arrepentimiento y la conversión. La historia ha demostrado que las profecías no son inevitables, sino advertencias que pueden servir para corregir el rumbo. La pregunta es, ¿escuchará México el llamado antes de que sea demasiado tarde? Las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, en el año 17 del siglo XX, marcaron un hito en la historia de la Iglesia Católica y en la conciencia de millones de personas alrededor del mundo. Fue un acontecimiento sobrenatural que, más allá de los prodigios visibles y las apariciones marianas, dejó un mensaje trascendental, lleno de advertencias para la humanidad. Entre las revelaciones que los tres niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, recibieron, la tercera profecía ha sido la más enigmática y controvertida. Aunque se pensó que su contenido era tan perturbador que debía mantenerse en secreto, la presión y las circunstancias llevaron a que el Vaticano finalmente lo revelara en el año 2000, más de 80 años después de las apariciones. La tercera profecía, aunque no explícita en todos sus detalles, describía una visión apocalíptica, donde un obispo vestido de blanco era asesinado, junto a otros clérigos y fieles, en un mundo arrasado por la violencia y los sufrimientos. A través de los años, la interpretación oficial de esta revelación ha sido que se refiere al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981 y a las numerosas persecuciones que la Iglesia Católica enfrentó durante el siglo XX.
El atentado contra el Papa, que casi le cuesta la vida, fue interpretado como un cumplimiento de la visión descrita por la Virgen, y muchos de los eventos de persecución religiosa y violencia en el siglo XX fueron vistos como una manifestación de las amenazas profetizadas. Sin embargo, más allá de estas interpretaciones, los estudiosos de la profecía han señalado que la tercera profecía podría abarcar un mensaje de mayor amplitud, con una dimensión espiritual que aún no ha alcanzado su punto culminante. Existen teorías que sugieren que la profecía habla de un futuro más lejano, un periodo de crisis que abarcaría no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad, cuando la fe y la moral cristiana serían severamente atacadas y socavadas por fuerzas externas e internas. Esta interpretación no se limita a eventos específicos del pasado, sino que sugiere un cumplimiento progresivo a lo largo de los años, uno que aún está en desarrollo. En este contexto, México, un país profundamente católico, ha comenzado a mostrar signos que podrían estar vinculados con el mensaje de Fátima, en especial con la tercera profecía. Con una historia que ha sido fuertemente influenciada por la devoción a la Virgen de Guadalupe, México es considerado una tierra en la que la fe católica ha sido una de las principales bases culturales y espirituales del pueblo. Sin embargo, en las últimas décadas, el país ha sido testigo de una acelerada pérdida de valores tradicionales y morales, que ha sido impulsada por una serie de crisis políticas, sociales y económicas. México enfrenta actualmente una crisis moral y espiritual que, aunque no se presenta con la misma intensidad de los conflictos del pasado, es igualmente grave. La violencia desbordante, los carteles del narcotráfico, la corrupción gubernamental, la desintegración social y la creciente pobreza han generado un ambiente de desesperanza y desconfianza. Estos factores han erosionado la estructura moral del país y han puesto en duda la estabilidad de las instituciones, incluidas las que tradicionalmente se han visto como pilares fundamentales de la sociedad mexicana, como la familia y la iglesia. La tercera profecía de Fátima hablaba de una grave crisis espiritual, una lucha entre la luz y la oscuridad, donde el abandono de la fe y la moral cristiana traería consigo consecuencias devastadoras para las naciones. En muchos sentidos, la situación actual de México, marcada por el avance de la secularización, la violencia, el crimen organizado y la corrupción, se alinea con los aspectos descritos en la profecía. Si la Virgen de Fátima advirtió sobre los peligros de apartarse de Dios y de la fe, el panorama que vive México podría ser un claro ejemplo de la manifestación de esa advertencia. Es importante señalar que la tercera profecía de Fátima no es solo una advertencia para México. La profecía se dirige a toda la humanidad, pero el hecho de que México, como nación católica con fuertes raíces religiosas, esté pasando por una crisis tan profunda, sugiere que el mensaje tiene una aplicación especial para esta tierra. El llamado a la conversión, la oración y la penitencia que la Virgen María hizo en Fátima es ahora más relevante que nunca. La transformación de México, y por ende del mundo, requiere que los corazones se vuelvan hacia Dios y que se recupere la fe perdida. La Virgen María, en sus apariciones en Fátima, también prometió que, si sus mensajes eran seguidos, la paz reinaría sobre la humanidad. Sin embargo, también dejó claro que, si sus advertencias eran ignoradas, la humanidad sufriría grandes tribulaciones. En este sentido, la situación de México puede verse como un llamado urgente a la conversión, no solo para los mexicanos, sino para toda la humanidad. México, al igual que muchas naciones, se encuentra en una encrucijada, donde la respuesta a este llamado de la Virgen María determinará el futuro de la nación y tal vez del mundo entero. La tercera profecía de Fátima, aunque revelada hace más de un siglo, sigue teniendo una relevancia inmensa en el contexto actual, tanto a nivel local como global. Las fuerzas del mal continúan avanzando en muchas partes del mundo, atacando no solo a la Iglesia, sino también a la estructura moral y espiritual de las naciones. México, como parte de este proceso global, debe estar en alerta y responder a este mensaje con un corazón abierto,
dispuesto a aceptar el llamado a la conversión y la transformación. En última instancia, la tercera profecía de Fátima no es solo un recordatorio del pasado, sino un faro de esperanza y un llamado urgente a la acción para todos los creyentes. Uno de los aspectos más alarmantes de la profecía de Fátima es su advertencia sobre la pérdida de la fe y la decadencia espiritual. La Virgen alertó sobre una época en la que el mal se apoderaría de las almas, llevando a una crisis de valores que afectaría no solo a la Iglesia, sino a la sociedad en su conjunto. En México, este proceso es evidente. A pesar de ser un país con una de las poblaciones católicas más grandes del mundo, las estadísticas muestran un preocupante declive en la práctica religiosa. Cada vez más personas abandonan la fe, las iglesias se vacían y la influencia de doctrinas ajenas al cristianismo ha ido ganando terreno. Además, la corrupción, la impunidad y el crimen organizado han contribuido a una sociedad donde la violencia se ha normalizado. Las cifras de homicidios y desapariciones han alcanzado niveles aterradores, mientras que los actos de profanación, ataques a sacerdotes y destrucción de templos han aumentado. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si México está viviendo el castigo anunciado en la profecía de Fátima. La Virgen de Fátima advirtió sobre persecuciones contra la Iglesia y sus fieles. En México, esto no es solo una posibilidad futura, sino una realidad actual. Desde hace décadas, sacerdotes y religiosos han sido blanco de ataques, amenazas y asesinatos. Los cárteles de la droga, que han impuesto su propia ley en muchas regiones, han visto en la Iglesia un obstáculo para sus actividades criminales. Sacerdotes que denuncian la violencia o intentan proteger a sus comunidades han sido brutalmente asesinados. Las imágenes de templos destruidos, de sacerdotes martirizados y de comunidades cristianas aterrorizadas evocan con fuerza las advertencias de la Virgen sobre la persecución de los creyentes. Pero la persecución no es solo física, sino también ideológica. La secularización acelerada y la imposición de ideologías contrarias a la doctrina cristiana han hecho que la Iglesia enfrente constantes ataques en el ámbito social y cultural. Se ha llegado al punto en que defender valores fundamentales del cristianismo puede ser visto como un acto polémico o incluso castigado por las leyes. El mensaje de Fátima no solo hablaba de un país o una región en particular, sino que se refería a una crisis de alcance mundial. México, en este contexto, se ha convertido en un microcosmos de los problemas que afectan al mundo entero. El colapso moral, la crisis política, la violencia extrema y la pérdida de la fe no son exclusivos de México. En toda América Latina, Europa y el resto del mundo se observa un proceso similar. La familia, que es la base de la sociedad, está siendo atacada como nunca antes. Las guerras y conflictos entre naciones siguen aumentando. La crisis económica y la desesperanza han llevado a muchos a un estado de angustia constante. Además, la profecía de Fátima advertía sobre un castigo del cielo si la humanidad no se arrepentía. Los desastres naturales han ido en aumento en los últimos años, con terremotos, huracanes y pandemias que han azotado el mundo entero. México, en particular, ha sufrido terremotos devastadores y fenómenos climáticos extremos que muchos consideran señales de advertencia. Si la profecía de Fátima realmente está comenzando a cumplirse en México, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos hacer? La Virgen María ofreció un camino claro para evitar los castigos que anunció. Pidió la conversión, la oración, la penitencia y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Aunque la consagración de Rusia se llevó a cabo muchos años después de su petición original, la necesidad de un verdadero arrepentimiento sigue vigente. Para México, esto implica un llamado a regresar a Dios, a fortalecer la fe y a resistir la corrupción moral que amenaza con destruir los cimientos del país. Es un llamado a la oración, especialmente a través del Santo Rosario, que la Virgen señaló como un arma poderosa contra el mal. La historia nos ha enseñado que las profecías no son inevitables, sino advertencias.
México todavía tiene la oportunidad de cambiar su destino, de rechazar el camino de la perdición y de volver a ser una nación donde la fe y los valores cristianos sean el centro de su identidad. El cumplimiento de la tercera profecía de Fátima en México es una posibilidad que no puede ser ignorada. Los signos están presentes: la crisis moral, la persecución religiosa, la violencia sin control y la pérdida de la fe. Todo esto resuena con las advertencias dadas por la Virgen hace más de un siglo. Pero aún hay esperanza. La Virgen prometió que, al final, su inmaculado corazón triunfaría. La pregunta es si México elegirá estar del lado de ese triunfo, o si continuará por un camino que lo acerque cada vez más a las terribles consecuencias profetizadas en Fátima. La decisión está en manos de cada uno de nosotros. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que en Fátima nos entregaste un mensaje de amor, de advertencia y de esperanza, hoy acudimos a ti con el corazón contrito y humillado, pidiendo por México y por el mundo entero. Señora del Santo Rosario, tú que con ternura maternal nos llamaste a la conversión, a la oración y a la penitencia, míranos en este tiempo de tribulación, cuando la violencia, el pecado y la indiferencia parecen haber oscurecido la fe de muchos. Oh Virgen Santísima, tú que mostraste a los pastorcitos de Fátima la realidad del infierno para advertirnos de las consecuencias del pecado, te pedimos con humildad que toques los corazones endurecidos, que ilumines a los que han perdido el rumbo y que nos ayudes a todos a volver a Dios con sinceridad. Intercede, Madre de Misericordia, por México, una tierra que te pertenece, donde millones de corazones te aman, pero donde también el mal ha sembrado dolor y desesperación. Madre Santísima, libra a este pueblo de la violencia que lo azota, de la corrupción que lo destruye, del odio que lo divide y de la indiferencia que enfría las almas. Te pedimos por aquellos que han olvidado a Dios, por los que han caído en la tentación del poder, por los que han sido víctimas de la injusticia y por aquellos que han perdido la esperanza. Señora y Reina de la Paz, como pediste en Fátima, ofrecemos este día nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestras acciones por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo y por la protección de la Santa Iglesia. Cubre con tu manto a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles perseguidos por su fe. Danos la fortaleza para resistir la tentación, la valentía para defender la verdad y la humildad para reconocer nuestras faltas. Madre del Inmaculado Corazón, tú prometiste que al final tu corazón triunfaría sobre las tinieblas. Por eso hoy, con confianza filial, consagramos a México y al mundo entero a tu maternal protección, pidiendo que apresures el día de la victoria de tu Hijo, cuando toda rodilla se doble ante su nombre y toda lengua proclame que Él es el Señor. Amén.